Muy bien, ¿qué tal? Continuamos entonces con nuestro segundo de los tres videos que vamos a hacer para hablar de la introducción a las derivadas y recordamos rapidito lo que habíamos visto en el anterior. En el anterior habíamos hablado de los símbolos o de la simbología que se utilizan en las derivadas y de la definición de lo que es una derivada. También habíamos resuelto un ejercicio para intentar explicar cómo es que se aplica esta definición. A la conclusión que deberíamos haber llegado es que, bueno, si bien el procedimiento está claro del cómo se debería resolver eh, o cómo se debería hallar una derivada a través de la definición, creo que el resolver un límite cada vez que nosotros tengamos que calcular una derivada no tiene mucho sentido. La analogía que me voy a permitir hacer para intentar explicar lo que el tema de este video es la siguiente. Entonces nosotros vamos a recurrir a un conjunto de derivadas conocidas. Esto en el sentido de que vamos a entender a la derivada como una operación que se le puede hacer a una función. Entonces, una de las mejores operaciones que se puede asemejar a las derivadas desde el punto de vista de la aritmética es justamente la multiplicación. Me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos la multiplicación 2 por 3. Allá en el colegio nos habían enseñado que si nosotros queremos calcular una multiplicación, lo que nosotros teníamos que entender es que la multiplicación era una abreviación de muchas sumas. Por ejemplo, si tú querías calcular 2 por 3, tenías que sumar 3 veces 2 o también podías sumar 2 veces 3. Que bueno, ahí estaban algunas de las propiedades de la multiplicación y demás. Sea cual sea el camino que escojas, bueno, tú obtenías un resultado. Por ejemplo, en este caso, el resultado es 6. Era bastante sencilla al inicio la explicación de la multiplicación y podamos entender que esta es la definición de lo que es una multiplicación, sumas sucesivas. Si bien la definición no es tan complicada, por ejemplo, el hacer ejercicios como el 21 por 17, ya no tenía sentido elaborarlo de esta manera. O sea, no podía sumar 21 17 o 17 21 de manera sucesiva y obtener el resultado. Entonces, se llegó a la conclusión de que para este tipo de ejercicios era mucho más fácil definir un conjunto de reglas y un conjunto de tablas, las tablas de la multiplicación, que te ayuden a resolver de manera sencilla este problema. De la misma manera pasa con las derivadas. O sea, sí hay muchas derivadas que, como de nuevo recordando el que teníamos anteriormente, que su resolución es sencilla a calcular por la definición. Pero cuando la función es un tanto más compleja, bueno, el calcular el límite ya no es algo tan divertido. Entonces, para resolver ese problema, al igual que en la multiplicación, nosotros vamos a necesitar definir un conjunto de tablas y un conjunto de reglas que te ayuden a resolver estos ejercicios. Justamente de eso va a tratar este video. Entonces, al igual que en la multiplicación, nosotros vamos a hablar de un conjunto de derivadas que se pueden calcular a través de tablas. ¿Qué significa? Son derivadas tan sencillas que, bueno, se ha probado todas las variaciones posibles y se ha llegado a la conclusión de que el resultado siempre tiene un comportamiento. Si bien eh, hay muchos libros que hablan sobre derivadas, te van a presentar un montón de fórmulas que se las va a conocer como derivadas conocidas, que vienen desde las más obvias hasta algunas bastante complejas. Para no complicarnos mucho, nosotros vamos a presentar 7 de las derivadas más básicas que tú deberías conocer de memoria. Y lo importante es justamente eso, las derivadas por tablas, al igual que la tabla de multiplicación, tú las debes conocer de memoria para poder resolver ejercicios complejos. Entonces, empecemos. La primera derivada que tú deberías conocer es cuando tú quieres derivar un número cualquiera representado por la letra A, o sea, A es cualquier número. Si tú vas a derivar este número, la tabla te dice que el resultado siempre va a ser cero. En la mayoría de los libros, justamente este tipo de derivadas, por ejemplo, se demuestra su
resolución a través de la definición, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, más o menos es lo que te dice. La segunda derivada que tú deberías conocer de memoria es, por ejemplo, lo que te pasa con expresiones algebraicas cuando tú tienes una x o una variable elevada a una constante cualquiera. De nuevo, x elevado a un número, puede ser un 2, un 3 o cosas por el estilo. Si tú vas a derivar esta función, el resultado siempre tiene este comportamiento. Este número lo copias, esta variable también, y se van a multiplicar entre sí, entonces va a ser a por x. Y la potencia que de la x va a disminuir en una unidad, o sea, en vez de ser a, ahora va a ser a menos 1. La tercera derivada que tú deberías conocer de memoria es el caso inverso de esta, cuando por ejemplo tú tienes un número cualquiera elevado a la potencia x. Es diferente por si acaso el resultado. Entonces el comportamiento que tiene esta función te dice que el resultado siempre va a ser esta misma expresión, pero multiplicado por el logaritmo natural de este número, en este caso el número a. Entonces, por ejemplo, esta derivada ya no es tan sencilla de obtener si tú vas a resolverla o calcularla a través de la definición. La cuarta derivada no es nada más que un caso especial de este ejercicio, y es, por ejemplo, en el entendido de que este puede ser cualquier número. Uno se pregunta qué es lo que pasa si, por ejemplo, el número que tú vas a poner es el número e, o sea, tienes e a la x. Entonces, de nuevo, si este no es nada más que un caso específico de la tercera derivada que estamos escribiendo acá, debería tener este comportamiento. Entonces, te dice copias esta expresión, o sea, copio e a la x y lo debería multiplicar por el logaritmo natural de la base, que en este caso es e. Aplicando las propiedades de los logaritmos, nosotros sabemos que el logaritmo natural tiene base e, así que al calcular el logaritmo natural de e, el resultado debería ser 1. Justamente por eso, al multiplicar y desarrollar esto como se debe, el resultado sigue siendo e a la x. Entonces, esta es la única función que después de ser derivada, te da como resultado la misma función. La quinta derivada que tú debes conocer es la del logaritmo. Entonces, cuando tú tienes el logaritmo natural de x, específicamente logaritmo de x, no hay una variación, no es que puede ser cualquier número o cosas por el estilo. Entonces, si tú derivas logaritmo de x, el resultado siempre va a ser 1 sobre x. La sexta y la séptima derivada que nosotros vamos a escribir tienen que ver con las funciones trigonométricas más sencillas, que son el seno y el coseno, y las coloco juntas porque, bueno, el resultado de las derivadas están relacionadas entre estas dos y son básicamente cíclicas. Entonces la derivada del seno siempre es el coseno, ahí la tenemos, y si tú derivas el coseno, el resultado es seno, pero con signo negativo, o sea, menos seno de x. Justamente, o sea, si tú tienes esta, llegas a esta, y si tienes esta, llegas a esta. Entonces, yo tengo presente que no son las únicas funciones trigonométricas, pero son las dos más sencillas que se pueden calcular. Por ejemplo, la derivada del tangente y de todas las funciones trigonométricas inversas o hiperbólicas tienden a ser un tanto más complicadas. Que bueno, si tú lo estudias a profundidad las vas a poder determinar, pero yo creo que con este conjunto de 7 derivadas tienes herramientas suficientes para resolver una gama bastante grande de ejercicios. Entonces, por ahora son las 7 que tú deberías conocer de memoria. Entonces nosotros vamos a imaginar que esto es básicamente como una tabla de multiplicación que tú debes repetir de memoria para poder resolver los ejercicios, como por ejemplo 7 por 1, 7 por 2 y las demás multiplicaciones. Pero
Lo que nosotros también vamos a tener que aceptar es que solo con saber las tablas de las derivadas, o volviendo a la analogía, solo con saber las tablas de la multiplicación, este ejercicio no se puede resolver. O sea, porque no hay tabla del 17 ni tabla del 21, al menos entre las estándar. Así que necesitamos un conjunto de reglas que te ayuden a explicar cómo estos ejercicios se pueden resolver. De la misma manera, entonces, con las derivadas, si bien estas son las derivadas que tú deberías conocer de memoria y por eso se llaman tablas de derivadas, también tienes que conocer un conjunto de reglas que te expliquen cómo las vas a utilizar. Entonces a estas nosotros las vamos a llamar el conjunto de reglas de derivación. La mayoría de libros coloca estas dos como una lista única. No hay ningún problema con eso, pero yo prefiero hacer esta distinción para saber cuándo una es una regla y cuándo otra es una tabla. Entonces veamos de qué te hablan estas reglas. Básicamente son 4 las que tú necesitas conocer. La primera es la situación en que, por ejemplo, tú tengas un número cualquiera que está multiplicando a una función, esta vez representada por la letra u. Entonces u puede ser la función que te puedas imaginar y a es un número cualquiera. Si tú quieres derivar esta función compuesta, la regla te dice que la derivada no afecta a esta constante siempre y cuando esté multiplicada por una función, o sea, no es como esta. Eso significa que el resultado va a ser la misma a y lo único que tú tienes que derivar es la función. Esta, por ejemplo, es una de las reglas básicas de derivación. La segunda toma en cuenta el caso en que tengas dos funciones diferentes. Por ejemplo, esta es una función logarítmica y esta es una función trigonométrica y están operadas por medio de una suma. Entonces es la suma de dos funciones derivadas. La regla te dice que si tú quieres derivar esto de acá, la derivada se puede distribuir a través de la suma. Eso significa que tú vas a derivar u por separado y vas a sumar el resultado de b también derivado. De nuevo, eso significa que la derivada se puede distribuir en la suma. Justamente es una regla bastante parecida a la de la multiplicación, por eso me gusta usar esta analogía. La tercera regla que tú debes conocer es el caso en que u y b no están sumadas sino están multiplicadas entre sí. Entonces nosotros vamos a entender que la multiplicación no es nada más que una derivada de una suma, como habíamos visto acá, o es la derivada de muchas sumas. Así que justamente es lo que vamos a utilizar. La regla te dice que la derivada se puede distribuir a uno de los dos términos, pero como tú no puedes escoger a cuál de los términos vas a distribuir, lo haces a las dos. Entonces eso significa que tienes v o v multiplicadas y en una situación tú podrías distribuir la derivada a u y en otra podrías distribuir la derivada a b. Como tú no puedes escoger cuál de las dos hacer, las sumas entre sí y juntas te dan el resultado. Vamos, recapitulamos. Entonces la derivada de una multiplicación es la suma de las derivadas de una de las funciones. En un caso es una y en el otro la segunda. Esta regla se puede extender y no la vamos a colocar como una regla más, sino como una generalización. Por ejemplo, a la situación en la que ya no tengas dos, sino tengas tres funciones que están multiplicadas entre sí. Entonces aplicamos la regla. De nuevo, la derivada se va a distribuir a uno de los tres términos, así que podrías tú derivar el primer término, podrías derivar el segundo término, perdón, me voy a salir aquí un poco, o podrías derivar el tercer término. De nuevo, como tú no puedes escoger cuál,
lo que haces es sumar todos los resultados. Entonces, de esta manera es la derivada de 3 términos multiplicados. Para 4, 5, 6 términos ya te puedes dar una idea de cómo va a funcionar. Retrocedo un tanto a la regla número 2 porque he olvidado algo importante, y es el hecho de que funciona tanto con suma como con resta. Entonces vale la pena también aclarar, no es una regla diferente. Terminamos con nuestra última regla, y la cuarta te da la situación cuando tú tengas una división de funciones. Entonces ahora es u sobre b y tú quieres derivar esta expresión. Así que recordamos la tercera y decíamos, la multiplicación no es nada más que la derivada de una suma, así que la división debería ser una derivada de la resta. Así que la regla es básicamente la misma que la 3, o sea, tú puedes derivar u, o tú podrías derivar b, pero esta vez están restadas entre sí. Y como es una división, nosotros añadimos la expresión de b al cuadrado. Por si acaso esto es un cuadrado, no es una derivada. Entonces, si tú tienes una división de funciones y la quieres derivar, lo que haces es copiar las funciones, derivar de manera intercalada, restar los resultados y dividirlos sobre el denominador al cuadrado. De nuevo, todas estas derivadas, conocidas como derivadas conocidas, valga la redundancia, tienen su demostración y se explican o se obtienen estos resultados a través de la definición. Así que para terminar esta parte de acá, yo te recomendaría que puedas consultar tu libro de confianza para verificar cómo se demuestra que estos son los resultados de las derivadas, en especial con el tema de las reglas. En nuestro último video, lo que vamos a intentar hacer es darnos unos cuantos ejemplos bastante sencillos, porque es la primera vez que nosotros estamos viendo esto, sobre cómo se aplican tanto las reglas como las tablas. Y con eso estaríamos cerrando nuestro primer capítulo sobre las derivadas. Muchas gracias.